Hoy vamos a ver las herramientas que ofrece Unity para la creación de paisajes. Lo primero que haremos será acceder a Game Object, 3D Object, Terrain. Esto lo que va a hacer es generar un terreno con unas dimensiones por defecto de 500 por 500 metros. Cada rejilla de estas corresponde a 100 metros. Bien, y ahora vamos a ver cómo podemos nosotros configurarlo. Lo primero que haremos será hacerlo más grande. Vamos a indicarle que el terreno quiero que tenga, venimos aquí a configuración, que tenga 2000 metros por 2000 metros. Estamos haciendo una superficie suficientemente amplia para que nuestro personaje se pueda mover y que la altura máxima que voy a utilizar es de 200 metros, por ejemplo, 300, lo que queráis, ¿eh? Es importante que esto lo acotéis, porque si aquí le estáis indicando 1000 metros y no vais a hacer nada superior a 150, vais a perder resolución, porque vais a tener un montón de escala de gris dedicada a un espacio que no va a aparecer, ¿vale? Con esto ya os estoy adelantando que el sistema que utiliza Unity para definir estos terrenos es un height map, es decir, un mapa de alturas. No es más que una imagen donde pintado de color blanco y negro vamos a definir qué puntos son más altos, más elevados y qué puntos más bajos. De momento establecemos estos parámetros y el resto os los explicaré más adelante. Bien, una vez establecidos los parámetros principales, venimos aquí a la parte superior y tenemos estas tres primeras herramientas que vamos a ver ahora. La primera es para Raise, Lower Terrain, es decir, levantar y bajar terreno. Para ello, nos colocamos, por ejemplo, así, y escogemos el pincel que queramos utilizar, más duro, más blando, disperso, establecemos su tamaño, su opacidad y nos ponemos a dibujar. Por ejemplo, estoy haciendo aquí estas elevaciones. Fijaros que con este pincel, a medida que vamos pasando varias veces por el mismo punto, voy a acercarme un poquito más, estos puntos se van elevando. Voy a hacer algo que sea un poco más exagerado, ¿veis? Hasta llegar al tope que hemos indicado de 300 metros, de ahí no pasará, que sería justamente aquí, ¿lo veis? Pues podemos crear con diferentes pinceles para hacer un terreno más liso, más abrupto, colinas, todo lo que os haga falta. Y si lo que quiero es justamente lo contrario, con el mayúsculas apretado, aquí podríamos ahora empezar a disminuir esta altura. Bien, hecho esto, ¿qué es lo que sucede? Que ahora seguramente que, como no tenemos experiencia, no tenemos una perspectiva clara si lo que estamos creando son pequeños montículos de arena o altas montañas, ¿no? Por lo tanto, yo lo que os recomiendo es que pongamos ya un personaje en nuestro terreno. Vamos a venir a Asset, Import Package, Characters. Le vamos a importar. Bien, y ahora, una vez finalice, vamos a venir a Standard Assets y dentro de Characters vamos a encontrar un First Person Character, aquí dentro de Prefabs, First Person Character Controller, y que lo vamos a poner en nuestra jerarquía y vamos a ubicarlo en el medio de nuestro terreno. Si esto hacía 2000 metros, pues le voy a decir que la X sea 1000, para que más o menos sepamos por dónde para. La altura la vamos a dejar en 12, a ver si no se nos cae. Le damos al play y bueno, pues aquí tenemos a nuestro personaje y realmente estamos viendo que hemos creado elevaciones y que no son tan sencillas, o sea, no son tan
tan bajas como lo parecía. Lo que pasa es que con un fondo de color blanco me estoy desplazando, pero casi no se aprecia. Esto enseguida veremos cómo se arregla. Evidentemente que será diferente si yo estoy planeando un terreno por el cual tiene que correr mi personaje, a nivel de los desniveles que puedo generar, a un terreno por el cual va un avión de caza persiguiendo a un enemigo. Bueno, en ese caso pueden haber cañones, grandes montañas, etcétera. Bien, vamos a continuar con las herramientas que tenemos. Esta segunda herramienta nos va a permitir establecer también alturas, pero con un límite máximo de altura. Para establecerlo tenemos dos opciones. O pulso con el mayúsculas, mirad, voy a venir aquí, por ejemplo, a esta elevación que tenemos aquí va. Mayúsculas y aprieto, y fijaros que ahora, donde yo me ponga a crear elevaciones, le voy dando con el cursor, con el ratón, perdón, y os dais cuenta que nunca va a sobrepasar la altura determinada. También podemos definir la altura de forma más precisa aquí, donde pone height. Ahora es 60 metros. Si quisiera que fuesen 70, pues ya lo tengo. Si ahora, por ejemplo, vamos a hacer más grande el pincel. Si ahora yo necesitase aquí crear el cauce de un río, pues podría venir a esta herramienta y con el mayúsculas, vamos a hacerlo un poco más duro, pincel más pequeño, y aquí podríamos hacer el cauce de nuestro río. Evidentemente que ahora simplemente se ve aquí una depresión en el terreno, pero después sería cuestión de aquí poner el agua. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más opciones tenemos? Pues tenemos la posibilidad de suavizar. Si estamos viendo que ha quedado demasiado bruto, podemos coger esta herramienta, un pincel suave, con el tamaño deseado, y al pasar por aquí, lo que está haciendo es pues erosionar, suavizar las zonas por las cuales pasamos. Y así poco a poco deberíamos ir creando nuestro terreno. Veremos después herramientas que nos ayudarán a hacerlo. De momento ya vemos cómo yo lo puedo levantar, disminuir, etcétera. Vamos ahora a empezar a darle color. Venimos aquí a pincel y de esta forma vamos a establecer la textura que queremos aplicar al suelo. Pues una textura de roca, de piedra, un terreno árido, un terreno húmedo. Como inicialmente no tenemos ningún asset preparado, vamos a importar un package que nos da Unity pues para empezar a jugar con los terrenos. Venimos a Assets, Import Package, venimos a Environment, importamos, y igual que antes nos lo ubicará aquí dentro de Standard Assets. Bien, aquí lo tenemos. Cerramos Character, venimos a Environment y dentro de Terrain Assets, Surface Textures, fijaros aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 texturas preparadas para aplicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, venimos a Edit Textures, fijaros aquí ya me dice que no hay ninguna definida, venimos a Edit Textures, añadir textura y atención, importante, la primera que añadamos tiene una característica especial y es que va a ser la textura por defecto, es decir, todo el terreno me lo va a pintar automáticamente con esa textura. Por lo tanto, escoger la predominante para que después tengamos que pintar solamente las áreas donde aparece una textura diferente. Pues bueno, si yo quisiera que mi terreno básicamente fuese árido, podríamos coger Grass Rock, si quiero que sea más verde, pues Grass Hill. Vamos a coger esta de aquí, venga. La selecciono. El tamaño que quiero que tenga. Esto, bueno, pues es relativo, depende del tamaño que hayamos cogido de textura. Y además, da lo mismo, si yo tengo una textura bajada de internet, hasta que no sepamos exactamente
cómo se va a ver, no podemos tomar decisiones, ¿eh? Le voy a decir, le voy a dejar el tamaño este de 15, le digo que sí, añadir, y fijaros como ya todo el terreno ha sido pintado con esta textura. ¿Es grande, es pequeña? No lo sé. Le doy al play y aquí tengo el personaje. Ahora podríamos decidir si me parece bien o quizás la he estirado demasiado, ¿eh? En el caso de que la veáis demasiado estirada, mira cómo ya cambia todo radicalmente, ¿eh? Hombre, sigue siendo una cosa muy sencilla, muy básica, pero bueno, perfecto. Pues ahora, si por ejemplo veo que la textura está demasiado estirada, venimos al terreno, le doy a Edit Textura y el tamaño vamos a hacerlo más pequeño, pues no sé, de 10 por 10, por ejemplo. No quiero que tenga aspecto metálico, ni suavizarla, vamos a dejarla tal cual, aplicar, play. Bueno, pues aquí tenemos ya la textura de nuestro suelo. Muy bien, vamos a añadir ahora una nueva textura. Por ejemplo, esta de aquí, que es una combinación de piedras y hierba. Añadir textura, pulso, arrastro, suelto. Vamos a hacerlo también un poco más pequeño, 10 por 10. Añadir. Pues ahora, recordad que nuestro personaje lo tenemos aquí en el medio. Voy a coger esta segunda textura y con el pincel que queramos vamos a pintar. Si por ejemplo quisiera que fuese un poco un aspecto como de camino, podría coger un pincel duro. Recordad que son 2 kilómetros, o sea que esto que tenemos aquí, este radio, no es tampoco nada trivial, Podemos hacer así, esto sería como una especie de camino, ahora lo veremos, o podría, si quiero mezclar una zona un poco más árida, coger un pincel más difuminado, como este de aquí, y pegar unos cuantos toques, para hacerlo más grande, aquí alrededor del personaje. ¿Vale? Le voy a dar al play. Mirad, aquí está el camino, parece, ¿no? Esto de aquí, a ver si llegamos. Está bien definido porque he utilizado un pincel más duro. ¿Lo veis? Si os fijáis, no tiene mapa de normales, no hay relieve. Además, también, si tiro hacia atrás, daos cuenta cómo hace una transición entre un tipo de textura y la otra. No es un paso que se haga de forma rápida, sino que poco a poco se van mezclando las texturas. Igual esto es lo que queréis o no. Si eso fuese asfalto, pues yo no quisiera que fuese pasando poco a poco de un estado al otro. Ya veremos esto después cómo se puede establecer. Bien. Voy a borrar el camino. Y ahora, como os he explicado antes, pues por ejemplo con un pincel más difuminado y con menor opacidad, pongo, aún es demasiado, menor opacidad, pulsamos aquí alrededor de nuestro personaje y hemos hecho que aparezca algo de rocas. Es decir, lo que está haciendo es mezclando las dos texturas. Sería importante que no utilizaseis más de 4 texturas, porque Unity a nivel interno genera lo que se denomina un splash map, donde caben 4. Entonces, utilizar una quinta textura significaría 2 splash map, más memoria, más tiempo de render, etcétera. Más draw calls, más llamadas al dibujo en pantalla. Bien, vamos a poner una tercera textura. Vengo aquí a Edit Textures, a Texture, y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, esta que tenemos de Mud Rocky. Vamos a coger esta porque, fijaros que en este caso, Unity nos ha proporcionado un mapa de normales. Pulso, arrastro, suelto, vamos a dejarlo en 15, ya me está bien. Le doy a añadir, pintamos por aquí por medio para que lo pueda localizar rápidamente, un poco más de opacidad, selecciono, pinto, lo echo así para que lo localicemos rápidamente. Fijaros cómo nuestro personaje que hay aquí, ¿vale? Y en este caso
de forma más clara el mapa de normales. Si las vemos demasiado grandes, pues ya sabéis, deberíamos venir aquí, Edit Texture, y pues 9 por 9, aplicar. Aquí tenemos unas piedras de menor tamaño. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, lo siguiente que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos crear árboles. Para ello utilizaremos esta herramienta que tenemos aquí. Y en este package que hemos importado ya existe algún árbol que podemos encontrar en SpeedTree. Tenemos 4, perdón, porque dentro de Broadleaf tenemos una versión para juegos de escritorio y otra para móviles. Bueno, de hecho también son árboles diferentes, los podemos ver aquí. Tenemos una conífera y tenemos una palmera. Vamos a echarles un vistazo. Por ejemplo, voy a coger el primero de los modelos que tenemos, lo voy a poner cerca del personaje, el segundo también. Aquí me pone LOD3, ahora hablaremos de LOD. ¿Sabéis lo que es? Me parece que sí, que lo habéis visto ya en otras asignaturas. Bien, le doy al play, a ver qué es lo que ve nuestro personaje. Y aquí tenemos los árboles, ¿no? Aquí el primero, vamos a acercarnos a él. Aquí lo tendríamos, bueno, una calidad correcta, más que aceptable. El tronco también con mapas normales, con colliders, chocamos contra él. El otro, pues no sé dónde ir a parar, un poco más alejado. Ya lo buscaremos después. Ah, no, está allí. ¿Vale? Muy bien. Pues os quería comentar algo respecto al LOD antes de empezar a poner árboles en mi terreno. Fijaros, LOD0, LOD1, ¿qué nos está indicando esto? LOD significa Level of Detail, nivel de detalle, es decir, existen diferentes versiones de este árbol con más o menos calidad para que si yo estoy más cerca aparezca con más polígonos, pero si el árbol tiene 10.000 polígonos y lo estoy viendo a 1 kilómetro y casi es poco más que 3 píxeles, ¿de verdad creéis que tiene que hacer el cálculo de 10.000 polígonos? Entonces, mirad, esto es algo nuevo de Unity 5, Mirad, si yo cojo esta cámara y la voy desplazando, me muestra visualmente, voy a ponerme así, por ejemplo, ¿vale? Podemos ver visualmente cómo se vería este árbol con nivel de detalle 0. Y además, fijaros aquí que es lo que me dice, 7.000 triángulos, 5 materiales. A esta distancia ya pasaré al nivel de detalle 1, que utiliza una versión donde hay 4.000, pasamos de 7.000 a 4.000 triángulos y 5 materiales. Y nivel de detalle 2, bueno, no llega a 800 triángulos. Nivel de detalle 3, 0 triángulos, es decir, aquí es un bitmap que lo simula, ¿entendéis? Lo que estamos optimizando. Y por último, aquí también 0 triángulos. Además, Cooled significa que ya no lo va a renderizar. De esta manera podemos tener miles de árboles sin cargar excesivamente nuestro escenario. Porque a medida que están más lejos los vamos a ver de menor calidad y cuando ya están más lejos aún solo será un bitmap y más lejos aún ya ni lo renderizará. Muy bien. Esto lo podríamos cambiar. Si yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta que este elemento es muy grande y cuando paso de este nivel de detalle a este se nota el cambio, pues yo puedo coger, fijaros, y arrastrar estos límites para indicarle que no, que quiero que mi juego tenga algo más de nivel de detalle. Durante todo este fragmento de aquí vamos a utilizar el Level of Detail 0. ¿Se entiende cómo funciona, verdad? Muy bien. Bueno, pues ya podemos eliminar estos árboles de mi escena. Seleccionamos el terreno
aquí edit trees. Pues edit trees, add tree, arrastro el primer árbol, edit tree, add tree, arrastro el segundo árbol, edit tree, add tree, vengo aquí a coníferas, arrastro, y si queréis, solo nos queda uno, add tree, vengo a palmera y arrastramos. Muy bien. ¿Qué nos faltaría ahora? Pues nos faltaría seleccionar el árbol que queremos, pues por ejemplo este de aquí, la conífera, y empezar a dibujar. Hacemos zoom out y fijaros cómo es cuestión de pulsar y vamos generando árboles. Le doy al play y aquí estamos, ya rodeados de un montón de pinos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos genera? Bueno, pues con el mayúscula los borramos, igual que con las texturas. Pues depende un poco del tree density que tengamos establecido. Ahora está puesto 83, pues yo podía bajarlo para que, fijaros, vaya ubicando árboles de forma bastante más dispersa. Fijaros que si yo aquí he puesto dos árboles, por mucho que le dé de nuevo, ¿veis cómo no me genera más? Esto es por la forma que tiene Unity de trabajar. Él no está indicando en cada punto del mapa si hay un árbol o no, porque si no yo ahora, mirad, volvería a pulsar aquí y aparecerían más árboles. En un mapa de 2 kilómetros, imaginaros la de puntos, si queréis trabajarlo en centímetros, que podríamos tener. Eso sería una cantidad ingente de información que sería imposible procesar. Él lo que hace es dividir el terreno en una cuadrícula y dice, en estas cuadrículas, ¿quieres árboles sí o no? Sí. ¿De qué densidad? De 23. Pues si pulso, me pone justamente, si por muchas veces que pulse, no habrá más. Ahora porque me he ido a otra cuadrícula, ¿lo entendéis, no? Es la forma que él tiene de trabajar. Vamos a poner ahora unas cuantas palmeras con algo más de densidad. Las ubicamos aquí. Le doy al play. Y poco a poco, pues, nuestro paisaje ya va adquiriendo un aspecto, bueno, como mínimo más llamativo, ¿no? Ahora que estamos empezando. Fijaros que las palmeras, bueno, y los árboles en general, no están todas orientadas de la misma manera. Hay unas que son un poco más grandes, otras un poco más pequeñas. Es decir, intenta que no se vean elementos total y exactamente clonados. Para ello tenemos estas opciones de aquí. Fijaros, altura del árbol, un poco aleatoria entre este tamaño y este. La altura pues que sea proporcional para que no salga un árbol estirado. Si queremos que varíe un poco el color o no. Si queremos que rote, para que no estén todos en la misma posición. Hombre, con un árbol con un tronco recto no se aprecia, pero esta palmera que lo tenía así, con esta forma sinuosa, estarían todos orientados en la misma posición. ¿Alguna pregunta? ¿Veis cómo podemos ubicar los árboles, verdad? Muy bien. Seguimos adelante. Vamos ahora al quinto icono, para añadir detalles. Tenemos dos tipos de detalles. Vamos a verlo. Bueno, el asset lo encontraréis aquí, en Terrain Assets, Billboard Textures. ¿Qué son las Billboard Textures? Mirad, si yo en mi terreno quiero poner césped, 1 kilómetro cuadrado de césped, imaginaos esto lo que significaría, de hierbas, de arbustos, a nivel de polígonos, ¿no? Increíble. Entonces, realmente, estos elementos de detalle lo que hacen son trucos para optimizar. ¿Y el billboard qué significa? Coger una planta y ponerla en una imagen bitmap con un canal alfa. Es una planta plana. Entonces, el truco que hace, ¿qué pasaría si me pongo justamente en la misma orientación que el bitmap? Que no lo vería, ¿no? Pues lo que hace es que a medida que gira la cámara, te gira el bitmap para que lo veas bien, lo veas siempre orientado. Esto significa que existen ciertas limitaciones de uso, depende cómo se va a notar esto muchísimo y queda horrible, ¿vale?
Pero bueno, es la forma de resolverlo. No podemos poner 2 millones de polígonos solamente para 2 o 20 para el césped y que después eso nos cargaría demasiado la máquina, ¿eh? Vamos a ver cómo hacerlo. Estamos aquí en detalles, pues le digo añadir detalles. Fijaros, lo que os he dicho ahora del billboard es aquí, add grass texture. Arrastro, por ejemplo, estas hierbas y mirad, altura mínima, altura máxima, anchura mínima, anchura máxima, ruido y las plantas que estén más sanas las teñirá de este color y las que estén más secas de este. Para que no se vea toda la superficie idéntica, iré haciendo una variación de colores. Veréis que algunas aparecen más grisáceas. Para acentuarlo un poquito, que lo veáis mejor, voy a decir que usan un marrón más oscuro. Le digo añadir ahora, billboard, le digo añadir, perfecto, y vamos a colocar césped por aquí. Aunque parezca que no haga nada, sí que lo está haciendo, lo que pasa es que de lejos no se aprecia. ¿Vale? Voy a darle al play. Y aquí tenemos estas hierbas. Bueno, como podéis comprobar, da bastante bien el pego, ¿no? Bueno, da bastante bien el pego con esta densidad de hierbas. Ya veréis qué es lo que pasa. Por eso os decía antes que depende cómo. Voy a borrarlo con el mayúsculas. Ahora voy a poner muy poca densidad. A ver si lo consigo. La primera, el efecto que os quiero enseñar. Pongo por aquí un poco de hierbajos. Le doy al play. Han salido demasiados todavía. Ya sé lo que hace. Los voy a hacer más pequeños. Editar. Voy a decirle que, pues, por ejemplo, sean hierbas de entre 0,1 y 0,3, 0,1, 0,3, aplicar, play. Quizás ahora, vaya, me he pasado de pequeños. Voy a buscar el efecto, un segundito, hacemos una pausa en el vídeo. Mirad, ahora sí que se aprecia bien, sobre todo si miramos hacia abajo. Mirad aquí cómo yo me voy girando y hace este movimiento, el bitmap siempre encarado a la cámara. Aparte, también tenemos aquí la posibilidad de Add Detail Mesh. En este caso, se utilizaría para elementos estáticos y que no aparecen en tanta calidad y que yo quiero que tengan una malla, como podrían ser vallas o podrían ser algunas rocas en nuestro terreno. No tenemos ninguna aquí ahora, pero como os voy a pasar un package para que probéis, un package que podéis descargar del Asset Store, pero no lo he traído ya para que lo tengáis. Venimos a la carpeta del servidor, aquí lo tenéis, Terrain Assets, lo podéis buscar en Asset Store, repito, pulso, arrastro y suelto. Importamos, y aquí no hay más, para que podáis hacer después la práctica cuando ya acabe la teoría, no hay más que más texturas del tipo billboard, hay más árboles, hay más elementos de todo lo que hemos explicado. Y también hay una roca, que la utilizaremos ahora como ejemplo. Venimos aquí, vamos a buscar el Terrain Assets, aquí está. Aquí tenemos hierbas, pues unas cuantas más de las que antes aparecían. Tenemos una roca, que es lo que utilizamos ahora, texturas para el suelo y algunos árboles. Vengo aquí a rocas, perfecto, Edit Details, Add Detail Mesh, voy a arrastrar mi roca, vamos a hacerlas un poco más pequeñas, por ejemplo, entre 0.2, de 20 centímetros a 40. Y atención, las rocas yo no quiero que vayan entre el verde y el naranja, sino, por ejemplo, entre un gris y un gris más oscuro. Bueno, también podemos coger el verde, ¿no? Como mosas, da lo mismo, como queráis. Lo voy a establecer estos colores, añadir, y ahora
Seleccionamos las rocas y con un poco más de tamaño, vamos a dibujar aquí. Venga. Unos cuantos clics, le doy a play y vamos a ver ahora algo curioso. Y que aquí tenemos unas piedras. ¿Y qué está pasando con estas piedras? Que les afecta el viento, igual que al césped, ¿eh? Para que esto no suceda, deberíamos haber establecido una característica que es que en vez de que lo trate como hierba, lo trabaje los vértices, ¿eh? Aplicar, ya lo tendríamos. Han salido demasiadas piedras, podría eliminar unas cuantas, hacer un tamaño más pequeño o un pincel más disperso.